Y, por ejemplo, lo peor que le puede pasar a un emprendedor es tener miedo al rechazo, porque te van a rechazar muchísimas veces. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tips, ¿no? ¿Qué herramientas podríamos usar? Hay un artículo en Harvard Business Review que se los recomiendo, con el título que pueden ver, que es 4 formas de controlar sus emociones en momentos tensos, escrito por Joseph Grenick, que nos plantea 4 pasos, ¿sí? Para poder manejar nuestras emociones. Lo primero es hacernos dueños de nuestras emociones. ¿Qué implica hacernos dueños de nuestras emociones? La conciencia inquebrantable de que sea cual sea la emoción que estés experimentando, ya sea frustración, miedo, ira, tiene que ver con la historia que te estás narrando, con tu imaginación, con este proceso en nuestra conciencia. No es tu emoción una respuesta directa a un estímulo, como ocurre en otros seres vivos. En el ser humano, la emoción está originada en su conciencia, en su imaginación, en sus pensamientos. Si creo que lo que causa mi emoción es una situación o es una persona, jamás la voy a poder controlar porque dependerá de la situación de la persona y no de mí. Segundo paso, identificar la historia que nos estamos narrando. Es decir, si yo estoy experimentando una emoción determinada y no es el estímulo lo que le está causando, nos toca identificar de qué manera en mi imaginación, en mis pensamientos, en toda mi historia de vida que está presente en mi mente, de qué manera estoy confabulando con el hecho, el evento, para que en mí esté ocurriendo esta emoción. ¿Qué me estoy narrando? ¿Qué me estoy diciendo? Necesitamos identificar esos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que nos generan frustración? ¿Cuáles son los pensamientos que nos llevan a abandonar algo? ¿Por qué no perseveramos en algunos proyectos? Una vez identificada la historia, lo tercero es cuestionarla. Entonces, por ejemplo, una persona que deja de lado un emprendimiento porque no tiene en el primer mes o en el segundo mes los resultados que quería tener, ¿no? Entonces, la historia que se cuenta es, si no consigo los resultados que necesitaba, debo abandonar, ¿no? Porque quizás he aprendido que todo se trata del resultado final y no del proceso. ¿Qué puedes pensar distinto? ¿Qué hay si fallar también está bien? Si fallar es la fuente de aprendizaje. Si justamente es ese fracaso lo que necesitas para afinar, para mejorar, para crecer, para dar otra mirada, ¿no? Y finalmente hay que encontrar nuestras historias primarias. Muchas de estas historias que nos narramos están pues formadas o han sido creadas en nuestra mente hace muchos años, cuando éramos muy niños quizás, en nuestras primeras experiencias en vínculos, o de adolescentes, ¿no? Que experimentamos, por ejemplo, algún rechazo que nos llenó pues de emociones tremendas y desde ahí cogimos un pánico al rechazo. Y por ejemplo, lo peor que le puede pasar a un emprendedor es tener miedo al rechazo, porque te van a rechazar muchísimas veces. Entonces, si te estás narrando la historia de que el rechazo es lo peor que te puede pasar, te vas a encontrar con el rechazo, te vas a llenar de emociones negativas y lo vas a dejar de lado. Necesito también encontrar de dónde surgió esta idea de que el rechazo es lo peor que te puede pasar, y lo vas a encontrar muy probablemente en las primeras experiencias de tu vida. Entonces, hay que encontrar esas historias primeras.